Dios les bendiga, hermanos, en este día tan importante para nosotros, la Iglesia del Señor, cuando consideramos que este es el día del Señor. Hoy día que el calendario nos marca el día 5 del mes de abril. Estamos nuevamente en esta circunstancia de poder compartir alguna palabra con la Iglesia, siguiendo el orden de nuestra escuela dominical y de todas las enseñanzas. Decirles también el quererles ver, saludarles, oírles y de esa manera tener ese contacto espiritual que siempre tenemos, pero esta circunstancia que vivimos no nos permite. Decirles también que gracias a Dios estamos bien. Y yo he sabido, los que me han llamado, me han visto, por allí el teléfono nos damos cuenta que la iglesia está siendo guardada por el Señor. No tengo duda que el Señor nos seguirá guardando y esperemos en Él y confiamos en Él, que Dios nos abra pronto esta puerta de esta libertad de podernos reunir. Dios les bendiga mucho. Quiero que entremos en materia en esta hora, donde tenemos parte de la lección, la lección de la enseñanza de este día domingo, como también del texto sagrado. Yo creo que es de todo sabido que estamos estudiando y empezamos a estudiar esta carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y daré la lectura a la enseñanza de este día domingo. La encontramos en el primer capítulo de Gálatas, de los versículos 11 al 17. Y el texto lo tenemos en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 16, versículos 16 y 17. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Si no, escuche con atención la lectura de esta palabra, que la voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consultó enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Añada al Señor bendición a esta lectura. También leamos el texto, como digo y repito, en el Evangelio según San Mateo, los versículos 16 y 17. Dicen lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Añada al Señor bendición a esta lectura y nos abra la puerta para que tengamos alguna conversación que Dios nos haga sentir para cada uno de nosotros y sea esto un pan espiritual. Siempre es tan hermoso aprender de la Escritura, de la Palabra y estos hechos tan importantes que sucedieron en el pasado, que hoy día son la base de la iglesia también. Estamos estudiando esta carta a los Gálatas. Ya hemos estudiado la primera lección, donde encontramos los saludos del apóstol a la iglesia, pero también allí cómo empieza él a analizar lo que había sido la predicación del Evangelio de los Gálatas y cómo se había cambiado ese principio tan glorioso de este Evangelio. Ya lo vimos la semana pasada, y él estaba, como nos decía la palabra, maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Por ello que esto en el apóstol empieza a producirse allí
de una manera que no le estaban recibiendo, lo estaban comparando, estaban desechando la palabra de Dios. Y por ello que entra en estos versículos que hemos leído del 11 al 17 a revelar lo que él era, cómo Dios lo había llamado, cómo Dios le había revelado este evangelio. Por él no lo aprendió de hombre alguno, como dice esta lectura, no lo aprendió del judaísmo, sino que Cristo el Señor se lo reveló. Y por ello que cuenta su testimonio que tenemos en esta hora, en esta lección, cómo él era. No era un simple hombre para trasladarlo o para convencerlos con un evangelio. Nadie le predicó la palabra del Señor. Nadie le anunció. Solamente cuando fue llamado por Cristo el Señor, en aquel llamado, cuando él iba rumbo a Damasco para perseguir la iglesia del Señor, Jesús se le apareció en el camino y lo llamó a este conocimiento bendito. Los que oyeron, los que vieron, los que pensaron y comentaron cómo un hombre de esta categoría, como Pablo, tan inteligente según para ellos, y la Escritura nos revela la altura que él también tenía, allí muestra la inteligencia, la sabiduría, y cómo con tanto celo tenía el judaísmo. Nos dice unos versículos que nos muestra la Escritura, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Por ello que cuando este hecho tan glorioso que produce para nosotros, que Jesús lo llama a este camino bendito, donde allí nunca pensó él que podía ser un cristiano de aquella época, sino que por el contrario perseguía y asolaba, y cuántos males no hizo a la iglesia. Por ello, con razón, Ananías, cuando Dios le habla que vaya allí donde está Damasco y ponga la mano sobre él para que recobre la vista, la oposición de Ananías se oponía a ir porque conocía quién era y cuántos males había hecho a ese hombre. Pero Dios le dice, anda nomás, Ananías, pone las manos, porque instrumento escogido es en mis manos para que lleve el evangelio ante los gentiles, los reyes, príncipes. ¿Quién sabía de este misterio? Cómo Dios empezaba a revelar un misterio glorioso. El mismo Pablo no entiende por qué está de esta circunstancia, Ananías tampoco, pero los designios de Dios, los mandatos de Dios, allí están sujetos a su mano, como los propósitos se cumplen de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad del hombre. Nunca Saulo podría haber pensado que iba a ser cristiano, pero el Señor hasta le cambió el nombre, lo llamó Pablo, porque ahora era un cristiano. ¿Cuánto pudo allí el apóstol caminar? Lo vemos en la Escritura, cómo camina durante los años predicando el Evangelio y cómo se ha mostrado en esta hora para decirle a la iglesia en Galacia quién era, que su evangelio no era un evangelio recibido de hombre, sino que Dios lo había revelado para él. ¿Cuánto estaba escondido este secreto de la revelación del evangelio? Uno mira en la Escritura, cuando allí vemos en los profetas como se habla, llamaré a un pueblo que no era pueblo. Seré encontrado de uno de los que no me buscaban. Jesús también dijo, hay pues otras ovejas en otro redil. ¿Quién iría a buscar esas ovejas? ¿Quién llamaría a ese pueblo? ¿Cómo llegaría el evangelio a esos otros? En el designio de Dios, en el mandato de Dios, Dios tiene llamados para una ocasión, para otra ocasión, porque todo está sujeto en las manos de Dios. Es Dios quien sujeta todas las cosas y tiene una ordenanza para cada tiempo. Por ello, cuando miramos estos versículos hermosos del testimonio propio de Pablo, cuando dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo,
sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué había pasado? Dios había cambiado una forma y le estaba revelando un evangelio glorioso. Ya estaba destinado, ya se lo dijo el Señor a Ananías, instrumento escogido en mis manos. ¿Cuándo se dio cuenta el apóstol después con los años de vida que estaba preparado aún desde el vientre de su madre? Y eso es una enseñanza muy gloriosa porque miramos que antes que nazcamos Dios ya tiene un destino sobre el hombre, una forma. Y vamos a encontrar en la Escritura cuántos hombres fueron destinados, aunque se opusieron de alguna manera mirando su condición de hombre, pero Dios allí en su poder bendito cambió la forma de vida de los hombres y lo hizo llevar por el camino que Dios tenía destinado para que ellos allí cumplieran la voluntad, y Dios tenía un medio. En algunos que nos revela la Escritura, si empezamos del principio de la Escritura, vemos a Noé, de acuerdo a la Escritura, que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuál era lo que Dios tenía preparado? Estaba molesto Dios, la maldad del mundo, de la tierra había llegado hasta su trono, y la decisión que Dios había dado era destruir toda carne, y aún el comentario bíblico que dice que le pesa haber hecho al hombre. Pero Noé fue allí un instrumento que Dios tenía preparado, y Dios dio una orden para que construyera un arca, para que pudiera ser salvo. ¿Por qué causa? ¿Por qué iba a venir un diluvio? ¿Quién iba a creer ese mensaje? ¿Quién iba a aceptar aquello? Sin embargo, Noé, que estaba preparado, construyó el arca con sus hijos, con su familia. ¿Cuánto no demoró en construir? No nos revela la Escritura, pero construir un edificio de esa envergadura, en la forma de ese pasado, costó muchos años, pero llegó el día. No hay duda que la palabra de Noé estaba anunciada. Bien nos dice allí alguna carta apostólica que Noé fue pregonero de justicia. Estaba destinado a mostrar allí a los hombres el sentimiento de Dios, la justicia de Dios, que si el hombre seguía en esa maldad lo iba a destruir. El hombre nunca obedeció y llegó el día del diluvio, y Noé fue un instrumento para que la raza humana siguiera adelante, porque Dios lo había preparado. Y vemos a cuántos otros, como Abraham, un llamado: sal de tu tierra y de tu parentela. Palabras que conocemos mucho. ¿Para qué? Para construir por intermedio de él una gran nación. Y Abraham hasta el día de hoy lo reconocemos como padre de todos los judíos desde el principio, porque Dios lo preparó para aquello, para que fuera un gran hombre, para construir una gran nación, como vemos, como son israelitas, como es Israel, como los hebreos hasta el día de hoy. ¿Y cuántas otras bendiciones que Dios nos da? Miremos a Moisés. Después de una vida correr, 40 años estando con los egipcios, otros 40 años estando en soledad allí en el monte Horeb, tiene allí una visión extraordinaria, una salsa que arde y no se quema. Y esto allí le intriga y va a ver. Pero cuando se acerca, oye una voz que le habla: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Entonces Moisés allí empezó a oír la voz de Dios, y Dios le da una orden, le indica que él está siendo preparado, destinado para que saque al pueblo de Israel, el pueblo de Dios allí, y lo libere de manos de los egipcios. Instrumentos preparados por un propósito. Pablo está siendo el instrumento y que Dios preparó para este propósito, para que nos predicase a nosotros los gentiles el evangelio bendito, como lo era. ¿Qué importa cómo lo es el hombre cuando allí tiene el designio de Dios, el llamado de Dios? Dios revela todas las cosas, ordena allí de esa manera. Pablo no aprendió el evangelio de hombres, sino que Dios se lo reveló, porque estaba preparado para eso, para que predique el evangelio a los gentiles. ¿Qué iba a predicar? Lo que Dios le revelaba, lo que Dios le indicaba ese camino. Por eso, ¿cuántos otros que están destinados, preparados, ya desde el principio, como el mismo Josué, que allí oye una palabra y se le ha entregado una responsabilidad tremenda para que culmine lo que Dios había preparado en tiempos pasados, 40 años, cuando sacó al pueblo de Dios desde Egipto, y le ordena esta palabra
allí, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, yo seré contigo, así como fui con Moisés, seré contigo, destinado a esta misión gloriosa, maravillosa. ¿Cuándo Dios destinó de nosotros allí y nos destinó a esta gloria? La Escritura nos revela en estos principios, antes que naciéramos ya estamos. Si vemos allí el sentimiento de Jeremías, que Dios allí le habla claramente, desde antes que naciera te di por profeta a los pueblos, a las naciones. Por ello, cuando allí miramos estas circunstancias, que ya el llamado no se ejecutó cuando Jesús le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Ya Dios lo tenía visto cuántos años antes que naciera, cuando él estaba en el vientre de su madre, ya Dios tenía un designio para ellos y para él, en que él fuera el predicador para los gentiles. Por eso que las respuestas las tenemos cuando escuchamos esta palabra. Estamos viendo de esa manera. ¿Quién iría a ese pueblo que no le buscaba? ¿Quién iría a esas ovejas que habían en otro redil? Cómo Dios tenía preparado y la mente en hacer todas estas cosas. ¿Quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién tiene destinado a preparar toda esta gloria? Por ello que cuando vemos la Escritura, todo esto que tiene destinado el Señor para una misión extraordinaria. Y por ello que es válido para nosotros esta enseñanza, porque Dios nos ha llamado para servirle a Él. Nuestra principal misión es predicar el Evangelio, anunciar su nombre, dar a conocer lo que Él nos ha revelado. Cierto, no todos entienden, como ya le pasaba a Pablo en Galacia. No recibían, no miraban, habían cambiado circunstancias allí del judaísmo, habían penetrado en ellos y habían cambiado este Evangelio, sin entender que el Evangelio estaba revelado de parte de Dios, o sea, él no podía cambiarse. Por ello, ¿cuántos hombres fueron llamados desde antes? Recuerdo lo de Sansón, cómo Dios lo llamó y preparó a su madre, preparó a su padre, y a su madre le dijo que ella no bebiera ni vino ni sidra, ningún allí jugo de la vid, nada, porque en ella, que era estéril, Dios había permitido que naciera un santo hombre que iba a guardarse para Dios desde su nacimiento como nazareno. Cuánta bendición Dios permitió para el pueblo de Israel con lo que Dios destinó en Sansón, que le dio fuerzas, que las conocemos bien, todas esas cosas. Y mientras estuvo en el camino del Señor glorioso, fue útil porque fue un llamado de Dios, que Dios lo preparó para que peleara por su pueblo. Dios nos bendiga a nosotros, nos dé esta gracia cada día para mirar que también nosotros hemos sido acogidos, llamados de parte de Dios, como en ese pasado, ¿cierto? La palabra de Dios quedó escrita, las epístolas, y no hemos encontrado después nuevas epístolas, libros solamente que no se han llegado a la palabra de Dios, porque lo que está escrito es lo que permanece para siempre. Pero en ello también entendemos cuántos hombres Dios ha llamado a través del tiempo para un designio que Él tiene para revelar su evangelio, para revelar sus sentimientos, para mostrar siendo útiles para el Señor. Y bienaventurados son aquellos que Dios llama. Por ello, cuando miramos la Escritura a los hebreos, cuando nos habla en el capítulo 11, y dice allí el escritor, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David. Todos hombres que Dios los llamó para hacer algo tan importante en la voluntad de Dios. Porque Dios se muestra a los hombres, habla a los hombres por intermedio de los hombres. Y son los hombres que se prestan en estas manos gloriosas para que ellos puedan de esta manera revelar a Dios, revelar a Cristo el Señor en la vida de los corazones de cada uno de ellos. Dios nos bendiga a nosotros. Grande fue allí lo que nos muestra en esta hora el texto de la Escritura, donde hemos visto, ¿no es cierto?, cómo hay una pregunta, y el libro de Mateo nos dice la Escritura, en el capítulo 16, esta palabra, cuando vinieron a Jesús, muchos, y tenían distintas preguntas, y viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Quedó allí la pregunta en el ambiente, el silencio entre los apóstoles. Quizás se miraron unos a otros para tener una buena respuesta. Pero vino algo tan glorioso y nos dice la Escritura en este texto. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ello bendecimos al Señor, que Dios permite a los hombres revelar todos estos misterios como instrumentos. Y de esa manera poder dar una bendición. Y como quedó estipulado este hecho de esta revelación maravillosa, y nos dice la Escritura, y yo también te digo, Jesús decía a Simón, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Solo para ellos estaba esta revelación, que Jesús era el Cristo, que no era tan solo el Hijo de María, sino que era una revelación gloriosa manifestada, el Cristo hecho carne, el Verbo, desde el principio, para mostrarse al hombre. Por ello que bienaventurado lo llamó Jesús a Simón, porque no se lo había revelado carne ni sangre. Por ello que hoy día entendemos que Dios nos da a nosotros esta gloria, esta bendición, que Dios inspira a los hombres por su Espíritu Santo y nos hablan de la palabra de Dios y hemos sido edificados, levantados. Dios nos ha permitido de esa manera que esa palabra sea esparcida. Por eso que una vez más recordamos nuestro deber predicar la palabra del Señor, porque fuimos allí llamados a este camino. ¿Cómo sabe el hombre? Con el tiempo se da cuenta, como Pablo se dio cuenta con el tiempo, que estando en el vientre de su madre, Dios lo llamó por su gracia. Y nos damos cuenta y en ello la experiencia personal. Me acuerdo que con mis hermanos, a quienes ustedes conocen, mi hermano Omar, mi hermano David, nuestros juegos en nuestra casa era jugar a la reunión, salir a predicar y con un tarro y con una escobilla hacíamos un desfile. Y uno dice, ¿para qué hacíamos eso cuando el resto de los niños no hacían esa cosa? Dios ya estaba revelando lo que tendríamos que hacer más tarde, predicar el Evangelio, edificar para el Señor, mantener este conocimiento tan glorioso de revelar a los hombres que Jesús es el Cristo. Sean de bendición estas palabras, el Señor las guarde y usted que está siendo llamado y que Dios le ha entregado esta responsabilidad, mire lo que dice el apóstol claramente, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Para eso se nos ha revelado el Evangelio, para predicar a los gentiles, para que la palabra corra por el mundo entero. Deseo que Dios les bendiga, les guarde y sea esta una palabra que llene su vida, su corazón, porque usted es un hombre a quien Dios le ha revelado el Evangelio bendito y usted lo ha entendido con este entendimiento. Para el Señor que vive honra y gloria para siempre. Por eso voy a orar al Señor para que Dios nos bendiga a todos. Cierra sus ojitos. Padre bueno, gracias te damos en esta hora, porque tú has permitido también, Señor, revelarnos nuestra palabra gloriosa, esta palabra bendita, que entendemos que tú eres el Cristo, el Rey de la Gloria, que tú nos llamaste, Señor, a este conocimiento para que prediquemos el Evangelio. Bendice a todos mis hermanos que han escuchado esta palabra y hay en nosotros pregonar, poner en alto esta bandera gloriosa de tu Evangelio, tal como se nos ha sido enseñado, y de esta manera muchos alcancen este conocimiento. Luego que bendiga a toda tu iglesia, tú la guardes, la libres de todo peligro,
echa fuera todas estas enfermedades, todos estos riesgos, estas amenazas, tu pueblo sea librado y guardado. Guarda a los ancianos de nuestra iglesia, a los niños, protege allí cada hogar, bendíceles también en lo material cada día, tú les guardes y nada les falte. Lo ruego por amor, por misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.